Sí, ahora hay que meterse por una pista. Cuando Serval se fundó en 2012, uno de sus principales objetivos era acercar a la ciudadanía la naturaleza o la biodiversidad que tenemos en la provincia de Almería. Nos hemos dado cuenta de que este tipo de actividades están muy bien recibidas por las personas y año a año nos damos cuenta de que son actividades muy solicitadas. Y este mes, que hace un poquito mejor tiempo, probablemente... Suele participar todo tipo de gente. Viene gente que está más acostumbrada al trabajo de campo, viene gente que viene por primera vez, también nos visita gente que está asentada en el territorio y están bastante en contacto con la tortuga mora y se animan a participar. Pues aquí a la izquierda ya estaría el aeródromo que nos quedamos. Y esa pues es Andrea, la técnica de la Miguel Hernández. La tortuga mora es un quelonio muy icónico del Mediterráneo, una especie de tortuga que está presente desde el Cáucaso y a lo largo de toda la costa norte de África, también en Argelia y en Marruecos. Y aquí en la península ibérica está en las provincias de Murcia y Almería y un pequeño foco en Doñana. Es una tortuga de tamaño tirando a mediano pequeño, ¿no? Las hembras como mucho aquí medirán 1 kilo, después en el norte de África son un poquito más grandes. Las seguimos en primavera porque como buen reptil necesita de calor para realizar sus funciones y toda su actividad y después tienen un pequeño repunte también en otoño. Son animales que son muy comunes en ciertas zonas de la provincia de Almería, están muy ligadas también a la cultura. Es un animal relativamente dócil, se trasloca con facilidad, la gente durante mucho tiempo, aunque es ilegal, pues las han cogido del terreno y han vivido en su huerto o en su patio. Son animales bastante abundantes y muy resistentes, porque incluso nos hemos llegado a encontrar animales después de incendios y los hemos encontrado año tras año. Así que bueno, demuestra un poco la resiliencia de esta especie y del entorno, que es como la tortuga, de verdad. Soy Mauricio Santa, soy biólogo y colaboro con Serval desde el 2014 y en concreto pues me dedico a lo que son los proyectos de seguimiento de fauna de especies como el camaleón, la tortuga mora o la ranita meridional, entre otros. Yo me llamo Andrea y soy estudiante de doctorado de la Universidad Miguel Hernández. Con esto de las tortugas empecé hará ahora unos 10 años. Empecé de prácticas cuando estaba en la carrera, me llamó mucho la atención, nos lo explicaron y empezamos a venir con la asignatura de ecología y me impliqué en el tema, la gente del área me acogió muy bien, me enseñaron todo, desde los marcajes, los censos y sacar sangre y hasta ahora, que después seguí en el departamento haciendo la tesis doctoral y trabajando con el proyecto de voluntariado. Serval tiene un papel como agente en el terreno, agente en el territorio, ya que es una asociación que se dedica principalmente a proyectos de conservación dentro de la provincia de Almería. Y nuestro papel sería un poco el de mantener un grupo de voluntarios que participen en los censos de tortuga mora y entre otras especies. Cuando llegan los voluntarios les explicamos la actividad que van a hacer, les prevenimos pues, de crema solar, agua, lo básico, se les reparten las fichas y se les explica también las bolsas y cómo va a ser el funcionamiento y después están andando como unas 2-3 horas más o menos por el campo siguiendo el protocolo que les hemos indicado y ahí es cuando encuentran las tortugas, las cogen, siempre con todas las medidas de seguridad y salud que explicamos, tanto para la seguridad de ellas como para la de nosotras. Es decir, al final estamos en contacto con especies de vida silvestre que no sabemos qué patógenos tienen y que nos pueden contagiar y no sabemos lo que les podemos contagiar nosotras a ellas y sobre todo lo que pueden contagiarse entre ellas. Las tortugas siempre se tocan o se manipulan con guantes o a través de la bolsa. Intentamos evitar el contacto directo con el humano y también entre ellas. Cada tortuga tiene su bolsa y entre tortuga y tortuga siempre se desinfecta el material con el que se ha medido. Igualmente muestras de sangre o biológicas tienen cada una sus desechables. Generalmente yo suelo acompañar a los voluntarios como a las voluntarias compartiendo un poco funciones con la gente de Serval como con la de otras asociaciones que trabajan con nosotras o bien dirigimos totalmente el censo nosotras o lo compartimos con ellos también sobre todo. Muchas veces es importante no solo llevar la actividad de búsqueda sino también velar por el bienestar, que nadie se pierda. Si no la persona que está solo en el centro es muy complicado a veces gestionar hasta 8 o 9 personas a los lados. Nosotras trabajamos siempre desde el minuto 1 manejando las tortugas, las voluntarias también las manejan, pero con aspectos que puedan ser menos delicados y medidas y toma de muestras biológicas sí que lo realizamos nosotras. Y además aparte toda la explicación y toda la información que podamos dar sobre la especie.
Las tortugas no llevan una casa encima, son la casa. Es decir, el esqueleto va fusionado, las costillas están fusionadas al caparazón. Entonces tomamos muestras de sangre, biológicas, las medimos, las marcamos, las pesamos y les hacemos fotos, todo en colaboración con los voluntarios y las voluntarias que nos echan un cable. Las tortugas tienen lo que llamamos dimorfismo sexual, que es que hay diferencias entre machos y hembras. Ahora hay especies que no la tienen. La diferencia más grande es el tamaño. Las hembras siempre son más grandes que los machos. Y siguientes cositas que ya nos fijamos que tienen un poco de truco, pues mirad, los machos tienen la última placa, que llamamos la placa caudal, en forma de U, ¿vale? Está como metida hacia adentro. Cuando saquemos una hembra, veréis que esta es totalmente plana, ¿vale? Que no le hace esta curvita de aquí. Otra cosa que decimos mucho es que esta tortuga se llama tortuga de espolones, porque si veis tiene aquí como dos cuernos, ¿no? Que son dos cuernos que le salen en la piel. Y solemos decir, ¿es aquí? Estos dos cuernos. Sí. Vale. Siempre decimos que el macho se toca el espolón con la cola, ¿vale? Porque tiene la cola bastante más larga que las hembras. ¿Por qué? Porque tienen el pene retráctil. Entonces tienen que tener suficiente espacio en la cola para albergar el pene. Y otra cosa también que nos fijamos es que esta parte la tienen cóncava, ¿vale? Para poder montar a la hembra, acoplarse bien, eso es, gracias. Las hembras tienen esta apertura más ancha y esta placa en las hembras es móvil para poder sacar el huevo y esto se dilata, se abre y por ahí hacen la puesta. El marcaje a la tortuga, que son las muescas que se les hacen en el caparazón, siguen un código numérico que nosotras hemos establecido para cada lugar de seguimiento, y esto se hace para intentar llegar a conocer el número total de tortugas que hay. Seguimos un método que se llama captura-recaptura. Contabilizamos las tortugas nuevas que encontramos y las que recapturamos, y de esa manera, a la larga, haciendo censos durante mucho tiempo, podemos llegar a estimar el número total de tortugas que hay en una localidad concreta. Cada sitio tiene su código para que no se nos mezclen los números. 7.800 y al lado, aquí. 7.854. Con las tortugas, una vez se desinfecta todo, las volvemos a sus colectores, a sus bolsas, y cada voluntario con nuestra ayuda van y las devuelven al sitio específico de donde se han encontrado. Están marcados con punto GPS y con una baliza que se ve desde lejos para poder asegurar que vuelvan donde las hemos cogido. Pues la colaboración ciudadana dentro de los seguimientos de especies en peligro está siendo de los últimos años muy importante. En principio ya no solo porque gracias a que vengan muchas personas a ofrecer su trabajo y su tiempo a generar datos y conocimientos sobre la especie, su estado de conservación y sobre el hábitat, nosotras también somos capaces de trasladar a la ciudadanía toda la información que generamos a nivel científico y todo el conocimiento que vamos obteniendo a su vez gracias a ellos. Entonces es ahí un bucle muy importante. Los censos aportan ya no solo en números, la cantidad de tortugas que podamos encontrar o la densidad que se puedan estimar después, sino también el tema de sacar sangres, muestras biológicas para ver si hay parásitos o enfermedades en la especie, y después ya nosotras desde la universidad y desde las asociaciones, que también tienen mucha conexión con la administración, poder trasladar toda esta información para generar esos planes de conservación y esas políticas para recuperar ya no solo la especie, sino también todo el hábitat que la envuelve. Desde que empezamos con el proyecto, a raíz de esos datos ya se ha informado mucho a las administraciones de cómo van las poblaciones, se han dado consejos para la restauración y mantenimiento de los hábitats, y se han nutrido muchas tesis doctorales y muchos trabajos científicos en la universidad, no solo en la de Elche, sino también en la de Murcia con otros colaboradores. Se saben datos de depredación, del hábitat, el uso que tienen del hábitat, de su genética, de su estado sanitario. Al final, gracias a estos voluntariados, se sabe mucho de la especie, no solo aquí en Murcia y Almería, sino que también se han podido extrapolar a otras zonas como el norte de África, Marruecos, Argelia, donde también habita la especie.